en el Petén. Me dieron el rumor de una reactivación de una pista aérea en la parte oeste, noroeste, en la Laguna del Tigre, y lo que querían era distraer a las fuerzas para irse para allá. Cuando, y eso lo hacen comúnmente. Inclusive se aprovechan de movimientos que son totalmente ajenos. Por ejemplo, un tope de una carretera, me acuerdo del año pasado en Izabal, de expatrulleros la quisieron aprovechar para bajar avionetas, porque las fuerzas de seguridad se concentran en algún evento. Pero ahora ya ahora no nos han baboseado, ahora ya sabemos de que cuando hay ese tipo de alertas hay que atenderla, pero sin descuidar lo que regularmente se está haciendo. Y el sistema democrático permite a través de sus instituciones hacer un conjunto para que sea el Estado y el sistema quien hace la limpieza y se corrompe. Por ponerle un ejemplo, las fuerzas de aire, mar y tierra lo único que hacen es dar movilidad y asegurar blancos. Lo que es el Ministerio Público y las inteligencias civiles proporcionan la información, y quien judicializa los casos es la policía. Entonces es un complemento del sistema. Entonces cuando hay malos elementos, como en el caso de estas estructuras zetas, hay algunos caibiles que están metidos, que prácticamente ex-caibiles, son instituciones que tienen un fin lógico de servir contra una amenaza. Se llama generar capacidades que dan respuestas a las amenazas que están sofocando al país. Hay malos miembros de estos, como los que mencionaron, que desacreditan, y lógicamente eso a veces desmerece la confianza de la gente. Y ahí hay que limpiar esta parte, saber de que sí es cierto, que es gente que está entrenada para eso y que son malos miembros, pero ellos no van a poder pelear contra el sistema, porque un ejército no se acaba, una policía no se acaba, un ministerio público no se acaba. El ejército, por ejemplo, es una institución de 140 años de institucionalidad, de principios y valores en grupo. Entonces esto lógicamente es una bastión que puede combatir lo más fuerte que sea. La policía trabaja en lo individual y con facilidad se teme con mayor facilidad o lo intimida. Entonces yo creo que ahorita es una muestra del día de ayer, del buen resultado del trabajo del Ministerio Público y de Gobernación, con un apoyo conjunto de la captura de esta persona, y a medida que las personas generan esa confianza, el Petén, nosotros vamos a pronosticar que se ven resultados si la población así lo quiere. Tenemos los medios para lograrlos y llegar a todos los lugares. Si ellos quieren pelear y morir en combate, va a pasar eso, señor presidente, y si no, pues el uso adecuado de la ley. Las fuerzas combinadas son fundamentales, presidente. Creo que la experiencia Cobán ha demostrado que en la medida que las fuerzas combinadas, que el Estado demuestre el poder coercitivo, la capacidad de respuestas y reacción, en esa medida la población entrará en confianza. Nosotros, por ejemplo, en Petén hemos investigado secuestros, extorsiones, de las cuales han sido víctimas por lo menos 10 empresarios, igual número de víctimas en caso de extorsiones. Hasta ese momento, lógicamente, las denuncias han sido denuncias muy individuales. Básicamente en los últimos 2 días lo que sí hemos encontrado es una serie de denuncias de distintas poblaciones y comunidades que están totalmente alejadas, digamos, del centro neurálgico de Petén. Por ejemplo, ¿no? Tuvimos una denuncia cerca de donde fue el incidente, tuvimos otra denuncia en la reserva de la biosfera maya. Hay denuncias en lugares que están por carretera a 1:30 de Flores, por ejemplo. Pero de hecho, la finca donde fue la tragedia esta, de Flores a la finca se hacen casi 4 horas, 3 horas y media, está 4 lejos, horas, sí. porque está lejísimo. Y las carreteras pues son de terracería, no son carreteras asfaltadas, y por eso la necesidad de que en esta oportunidad se proveyó de facilidades aéreas, porque sin helicópteros fundamentalmente. En general mencionaba el apoyo de la NAS para la población. Para la población NAS es una agencia de cooperación técnica antinarcótica de Estados Unidos, que tenemos un programa de 5 helicópteros, 6 helicópteros UH-1, que son helicópteros que obviamente ayudan y facilitan la movilización del Ministerio Público y de las mismas fuerzas de seguridad. En ese sentido sí es importante agradecer al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de México también, al gobierno de Honduras, Belice,
porque desde que se conoció este incidente, las alertas de estos países funcionaron de inmediato con las inteligencias y las fuerzas de seguridad. Hay resguardos fronterizos. También es importante comentar a la población que la acción de Petén no es una acción aislada. Hay fuerzas combinadas en la franja transversal del norte, Quiché, Zacapa, Izabal, Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, que han permitido, por ejemplo, la captura de este señor Hugo Gómez. Se logró gracias a que habían fuerzas combinadas en Tactic, digamos, y se logró la alerta máxima en la región de las Verapaces, y se provocó la captura de esta persona. Entonces son hechos integrales a nivel nacional. ¿En qué lugar se ubicó originalmente Gómez Vázquez? En Cobán. En Cobán. Y ya venía... En Cobán, una unidad de fiscales y de agentes de la investigación criminal lo detectaron, se le empezó a seguir en el centro de Cobán, no se pudo hacer nada, lógicamente porque era probable que él reaccionara violento, entonces se le dio seguimiento y se instalaron puestos de registro en varios lugares, y ahí fue donde cayó. No. Señor presidente, la acción esta de los 27 fallecidos, podríamos decir que es una acción narcoterrorista. O sea que Naciones Unidas definió en el 2006 que ocasionar daño, matar a una persona, sembrar terror, con el objeto de que o una persona, una organización o un Estado haga o deje de hacer algo. Este fue un mensaje que puede ser entre los grupos de narcotraficantes para obligar a alguien que haga o no haga. Y también para atemorizar al ciudadano bueno, común y corriente, que se pone en un estado de pánico totalmente y humanamente comprensible. Y aprovechan para desacreditar a un gobierno, una institución, que en estos momentos políticos se puede ser mal aprovechado. Así es, general. ¿Tenemos mensajes? Sí, presidente, tenemos varios. Un ratito de mensajes. Sí, importante oír a los guatemaltecos. Juan, buenos días. Los Zetas tienen un nivel de logística y estrategias militares, por lo tanto el Ejército y el Ministerio de Gobernación deben crear cuerpos élites para contraatacar. Gracias. Pregunto al ministro de Gobernación si ya se le venía dando seguimiento a este tipo de hechos, dice Brenda. Hugo, buenos días. A raíz de las capturas de Salomón en San Marcos, después de Chamalé y los Lorenzana, se preveía que este tipo de ataques iban a darse. Hay que crear más estrategias que coadyuven a contrarrestar estos hechos de violencia. Zuli en Chiquimula dice, buenos días, ustedes hablan mucho del combate a la delincuencia, pero creo que lo único que hay que hacer es evitar la venta de municiones a particulares, las cuales deben estar en poder solo de la policía y del ejército. Dice Jaime desde Alta Verapaz, ¿por qué se tardaron tanto en buscar a los narcos y desde hace rato se sabe que nos han estado molestando a los pobladores tranquilos? Presidente, ¿qué se va a hacer con los caiviles, que muchos de ellos están trabajando para los Zetas? Mari dice, buenos días, presidente, la falta de recursos del Estado ha mermado la capacidad de reacción del mismo frente a los hechos de impacto. Y por último, un tema que es recurrente en algunos lugares, don Valdemar siempre nos ayudó a nosotros los pobres, ¿por qué capturan a los que nos ayudan y dan empleo? Dice Esteban Rodríguez. Bueno, creo que en todas las preguntas se podría decir que tienen que ver con la situación real de la seguridad. Al amigo Juan, hay cuerpos élites, de hecho, en el Petén han sido trasladados desde hace 2 semanas un contingente permanente de fuerzas especiales, de reacción especial. Son las que están operando, entiendo ahorita, con estos operativos especiales. El seguimiento, me voy a adelantar a la pregunta que hicieron. Por supuesto, un operativo con el Petén sin seguimiento no tiene sentido. El operativo es un paso, una etapa para fortalecer la gobernabilidad y capturar a estos criminales. Totalmente de acuerdo, con lo de las municiones, tenemos una ley, hay que cumplir la ley, una ley que creo que debería ser modificada pronto y regresar al esquema que teníamos en el pasado, donde definitivamente armas largas no deben estar en manos de particulares, solo en las fuerzas de seguridad, y donde se limite el tipo de calibre en los 60, 70, el calibre permitido al que no era fuerza de seguridad era el calibre 32. Ya el 45 era prohibido.
Bueno, no estoy de acuerdo en que nos tardamos tanto. En la guerra contra el narcotráfico la declaramos desde el 2008. Hemos tenido avances importantes, incautaciones históricas de 1.000 millones de quetzales al año en el promedio en los 8 años anteriores a mi gestión. Se pasó el primer año a 5.000, el segundo a 13.000 millones, si mal no recuerdo, y el año pasado se llegó a 17.000 millones de incautación. Esto es sumaba 46.000, si mal no. Es casi el equivalente al presupuesto de nuestro país de un año, presidente, sí. en drogas. Efectivamente se han capturado ex caiviles que comprometidos con los Zetas, y de hecho el que se captura ayer recibió el curso caivil, Gómez Vázquez. Son malos elementos, son elementos que agarran mal camino y ya no están en el ejército, sino que se estuvieron en algún momento dando servicio militar. Sí, señor presidente, si me permite, también yo le puedo decir de los resultados que se han hecho desde el punto de vista de cooperación con las Fuerzas Armadas. En el 2008, en primer año de gobierno, se duplicó de los 4 años anteriores. En el 2009 se duplicó lo del 2008. En el 2010, señor presidente, prácticamente hubieron cambios de ministros de gobernación, de la policía, dificultó un poco la coordinación. Sin embargo, terminamos con el estado de sitio en Cobán, que fue muy exitoso. Y a la fecha, usted mencionó la captura de 5 principales narcos. Ahí le puedo resumir, señor presidente, 2 semisumergibles, un helicóptero UH-1H capturado, más de 9 aeronaves y una cantidad de droga. Yo creo que... Hay que recordar que en Cobán fueron casi 58 vehículos, y eso le duele al dinero, los vehículos, más de las armas. 25.000 municiones. Yo creo que también es importante, presidente, la captura de Mauro Salomón, la captura de Juan Ortiz López, alias Chamalé, Valdemar Lorenzana, hace que Guatemala colabore y participe con la justicia internacional. Si bien es cierto, Guatemala investigaba a estas personas, lo que hizo Guatemala fue que aportó su investigación para la justicia estadounidense, porque nosotros sí consideramos que eso es parte de un combate frontal transnacional, regional al crimen organizado. Estas 3 personas están vinculadas a asociaciones de cárteles colombianos, mexicanos, al Chapo Guzmán, por ejemplo, al Mayo Zambada. Están vinculados a nexos de organizaciones internacionales poderosas. Ellos son intermediarios poderosos y por lo tanto, usted tiene razón, es histórico. Guatemala siempre ha hablado de los Mendoza, Guatemala siempre habló de Chamalé. El caso de Mauro era un personaje nuevo, sin embargo, en menos de un año, el gobierno ha capturado a estas 3 personas y ha demostrado que no tiene compromisos con ninguna organización. Y eso es fundamental para tener. Y sí, nosotros, y lo hemos explicado públicamente, esto genera no solo un acomodamiento dentro de las propias estructuras de estas organizaciones tradicionales, porque no es cierto que sean todas leales. Ahí seguro hay empujones entre unos y otros dentro de la propia estructura, y hay asesinatos entre unos y otros dentro de la propia estructura, pero también genera que este tipo de carroña, como los Zetas, empiece a generar espacios para acaparar centros y canales de distribución. Lo que lógicamente nunca se imaginó el Estado de Guatemala es que estos personajes irracionales actuaran en contra de población civil. Si bien es cierto, ahorita el gobierno está investigando a Otto Salguero por su presunta vinculación con el trasiego de drogas, no es racionalmente pensable, por ejemplo, el hecho que estos criminales hayan atacado a campesinos y agricultores, porque finalmente la finca no tenía nada, la finca tenía ganado, era una finca legal. Una finca como muchas de las de Petén, donde ocurre el incidente, el pueblo más cercano está casi a 1 hora, es un lugar totalmente aislado, está a más de 40 minutos en helicóptero, a más de 2 horas en carro, y entonces ese escenario no se vislumbraba dentro de los análisis de las inteligencias. Se analizaba que en efecto iba a haber enfrentamientos entre unas y otras organizaciones, pero no utilizando sociedad civil o agricultores de por medio para acaparar poder. Así es. Vamos llegando al final del programa. Yo quisiera reiterarle a la población del Petén
y a todo el país a denunciar cualquier presencia de gente obviamente armada, obviamente que se les ve que son narcotraficantes o del crimen organizado, al 1518 o al 110. Cada denuncia segura es una suma más al avance de la seguridad y justicia en el país. Agradecemos a todos los oyentes. El presidente Colom ha informado a la población y se despide de la TGW en La Voz de Guatemala.